hola. Bueno, pues vamos a dar inicio a los talleres, a la sexta sesión de los talleres del colectivo Memoria Viva. Este es el taller de guionismo y memoria comunitaria. Los dos talleres forman parte del programa social Colectivos Culturales Comunitarios 2020 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues nada, damos inicio. Ya me ven, ¿verdad? Que andaba compartiendo la pantalla. Pues sí, damos inicio. Somos ahorita poquitas personas y vamos a dar una bienvenida a las personas nuevas que se incorporaban. Pero bueno, quizá cuando seamos un poquito más, lo hacemos. ¿Me escucho? Siento que estoy cortado. Sí, sí te No, escuchas se bien. escucha bien. Se escucha Muy bien. Vale. Pues lo que nos toca ver la sesión del día de hoy es revisar rápidamente la tarea que les dejamos. Y vamos a ver esta clase, principios de guionismo. Vamos a ver lo que es el tema y el tratamiento. ¿Vale? Pues bueno, entonces, empezamos con la revisión de los videos, Diana. Dianita. ¿Andas por ahí? Bueno. Ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Ok, muy bien. Bueno, pues me ¿Vemos? presento. Mi nombre es Diana Aguirre. Los voy a acompañar durante todo este taller. Junto con Otón doy el taller de guionismo. Y entonces, bueno, sé que todavía falta gente que se incorpore, pero les quiero dar la bienvenida tanto a los que ya estaban como a los que ahora forman parte de este proyecto. Entonces, pues sí, demos pie a los videos, por favor. Vale, comparto la pantalla. De acuerdo. A ver, denme un momento. Déjenme el encuentro. Hola, buenos días. Buenos días, Sino, ¿cómo estás? Buenos días, Dino. Bien, muchas gracias a ustedes. Bien, bien. Vamos a revisar los videos de la tarea. Nada más que le encuentre la pantalla, ¿verdad? Sí. Creo que es esta. Sí, sí lo es. Bueno, pues estuvimos leyendo los comentarios, sus tareas que hicieron. A mí me da mucho gusto ver cómo cada uno de ustedes pudieron observar cosas distintas en los videos, que se preocuparon por hablar de cosas nuevas en cada una de sus intervenciones. Y eso está súper bueno. Lo que vamos a hacer es ver así rápidamente quizá algunos elementos, dejarlos un poquito más afianzados y otros que a lo mejor no se mencionaron, mencionarlos, ¿vale? Bueno, empezamos con el de La Llorona, que nos hicieron comentarios acerca de el lenguaje corporal, por ejemplo, que nos decía Gabriela, ¿no? De cómo se construye la relación entre La Llorona y su marido. Menciona a partir del lenguaje corporal. Por ahí mencionaban también, creo que Dino, el asunto de las tomas. Tenemos aquí, en este caso particular, cuando están ellos dos, que normalmente los encuadran en tomas cerradas. Estas tomas cerradas dan como una sensación de intimidad y se contraponen, como también mencionó Lourdes, a estas tomas abiertas, donde si tienes a tu sujeto en una toma abierta donde se ve pequeñito, pues entonces esto nos da una sensación, pues eso, de que ella está sola. Aparte son espacios muy vastos, de pronto hay como elementos muy puntuales en el encuadre que enfatiza más todavía este asunto de que ella está en soledad.
Le puse pausa en este momento porque esta es una cosa que nadie mencionó. Si se dan cuenta, al principio se acerca este hombre hacia la Llorona, le dice algo así como que eres una mujer muy bella, y luego tenemos esta transición ahí, a un punto de vista, es una toma de punto de vista, donde vemos a la Llorona a través de los ojos de su marido. Y vemos cómo ella responde así con un gesto muy así de, sí, yo sé que soy hermosa. Bueno, eso era una cosa que quería mencionarles. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se va el marido, nuevamente esto que mencionaron ustedes, que son las tomas abiertas, donde ella se ve cada vez más pequeña. Aparte, bueno, en este video utilizan un dron para grabar muchas cosas, lo que les permite todavía grabar cosas como grabar el paisaje con mayor completitud. completud. Aquí me gustaría hacer como agregar algo, porque en realidad me parece que en algunas tomas abiertas, mucho más adelante, donde ella va hacia el río ya con los hijos, hay un encuadre grandísimo donde se acerca al río y entonces esto como que da da la sensación de cómo ella ya está perdida, ¿no? Así en su desesperanza, aunque esté acompañada, comienzan a abrir las tomas. De hecho, un poco antes hay una toma hacia el río, que es donde se está acercando. Hay una toma solo al río sin que ellos salgan ni nada. Digo, evidentemente la actuación pues no es la mejor, pero de pronto parecería que se está encaminando hacia su destino final, ¿no? Está perdida, está sola y está perdida. Ahí, ajá, en esta parte. Sí, sí, sí. Hay como, por ejemplo, en esa toma del árbol, pues hay como como que se compara un poco a la Llorona con el árbol, ¿no? Que está solo a la mitad de la nada. Ujú, Y sí, ahí es cuando los lleva al río. ujú, Y bueno, vemos todas estas tomas abiertas, donde se ve el río, el camino hacia el río, y luego se van cerrando. También vemos tomas, en este caso, cuando ella ahoga a los niños, vemos desde dos vistas como el momento, ¿no? Alejado ahí, y luego se va acercando, y luego lo vemos en el agua. Que creo que también es una forma de como de ver o de darle énfasis al asunto de que pues el niño se está ahogando y que quizás es una cosa muy dramática, pues muy fea. Y bueno, creo que mencionaron aquí, pues mencionaron también el asunto del filtro en blanco y negro, ujú. que enfatiza las texturas. Y sí, claro, desde luego, creo que la elección de blanco y negro, además de que es una elección, yo creo, para poderle dar uniformidad al resto del video, no sé si lo grabaron en un solo día o a lo mejor en diferentes días, pero en diferentes horarios, el asunto de recurrir al blanco y negro también les puede ayudar a ellos a darle más uniformidad y que no se vea el cambio entre, pues sí, El día y la la tarde, por luz. ejemplo. Ujú. Bueno, eso con respecto a La Llorona. Nos vamos al siguiente video, que es el de las lagartijas tiradas al sol. Ah, el de derretiré con un cerillo la nieve de un volcán. En este había, hay mucho énfasis en los elementos sonoros, ¿no? Sí mencionaban, por ejemplo, el asunto, ahí, me salí, en lugar de ponerle pausa, el asunto de la escenografía, ¿no? Que de pronto les hacía pensar o en el campo o en una montaña, el cielo, el mar. Este uso de los plásticos, me refiero, con las plantas y quizá con la imagen que está proyectada el lado izquierdo. También mencionaron un elemento importante, además de lo sonoro, que era el libro que tiene el personaje de Artemio en sus manos y el letrero con su nombre, Artemio. Y bueno, claro, hacían mención al elemento sonoro, que es que se escucha como una lluvia que está cayendo. Yo lo interpreto que está cayendo como en un techo de lámina o un Ujú. techo de fibra de vidrio. No sé ustedes cómo lo interpreten. Sí, yo concuerdo contigo. Y bueno, lo que quería recalcar aquí, todas sus observaciones están súper bien. Solamente me gustaría recalcar como la relación entre algunos elementos y el tema o el título de la obra, que es
derretiré con un cerillo la nieve de un volcán, ¿cierto? Y la anécdota que cuenta Artemio es acerca de que toda su familia siempre ha votado por el PRI, que incluso su bisabuelo, que también se llama Artemio, tuvo algo que ver en la fundación del partido. Entonces, el hecho de que él lleve colgado el nombre Artemio en su pecho, creo yo que tiene una relación con el Artemio del pasado y representa como el peso de la tradición, es decir, de la tradición de todas estas personas en la familia que han estado votando por el PRI por esta relación con el antepasado fundador y que representa en un sentido simbólico pues esta nieve, ¿no? Es decir, lo que quiere expresar el título es como un esfuerzo inútil, ¿no? ¿Vas a derretir la nieve de un volcán con un cerillo? Pues no. Y es un poco lo que quiere hacer la mamá, ¿no? La mamá es la única que no vota por el PRI, pero está este peso de la tradición que incluso en el hijo Artemio está en su propio nombre. Y por el otro, el sonido de la lluvia, que creo que también tiene esta relación simbólica con el título, porque no sé si a ustedes les ha pasado que si están en un lugar con techo de fibra de vidrio o de lámina, cuando cae la lluvia, el sonido de la lluvia se magnifica y de pronto ensordece, ya no puedes escuchar lo que están diciendo las otras personas cuando la lluvia está cayendo en este tipo de techos. Y yo creo que además de sí, darle una cualidad del lugar, del espacio, porque se está hablando de Veracruz y quizá ahí llueve constantemente, además de esa función de establecer esta atmósfera del lugar, creo que también tiene esta función simbólica de referir a este peso de la tradición que ensordece las voces que no están de acuerdo, que en este caso es la mamá. La de la mamá. Y podemos ver que la opinión de la mamá sobrevive pues en el libro. Del que además no sabía Entonces, nada, ¿no? Él empieza diciendo como, no sabía que mi mamá sabía tantas cosas, no sabía que ella había publicado un libro. Entonces, a final del día, todo lo que pasa es como un ejercicio de pronto de reconocimiento. Él empieza a reconocer pese a los elementos que hasta ese momento la habían ensordecido o hasta este vano esfuerzo de ella de ir en contra de lo que se supone que ella debía de hacer o seguir. De alguna manera ahí está como, bueno, sí la escucho, sí la veo, sí la percibo, aquí está su testimonio, aquí está lo que ha hecho ella de manera intelectual y es su legado. así es, sí, justamente. Entonces creo que pues solamente faltó en el caso de sus comentarios hacer esta relación y creo que también es súper importante que ustedes pudieran pensar de qué manera pueden incorporar imágenes que evocan o que representan algún simbolismo en sus vidas. ¿Vale? Vamos con el siguiente video, que es el de la leyenda de Cantuña. Y pues de este creo que no hay mucho más que agregar. Ustedes en los comentarios que pusieron mencionaron justamente el punto central por el cual pusimos este video, que son la inclusión de estas escenas de acción donde la narración desaparece y solamente vemos en términos de imágenes lo que sigue en el desarrollo de la historia, que son tres muy puntuales cuando están en la construcción de la iglesia con el resto de indígenas, que Cantuña está ahí diciéndoles qué tiene que hacer. En la segunda parte, cuando sucede esta tormenta que tira varias partes que se estaban construyendo. Y al final, que ustedes también identifican, que es el elemento de esta piedra, que es la última piedra que falta para construir la iglesia y que debido a que Cantuña la toma y la guarda, entonces no se puede cumplir el trato que Cantuña hace con el diablo, que es que pues, él le va a ayudar a construir la iglesia antes de que amanezca. Amanece y él continúa con la posesión de la piedra, por lo tanto no se construyó completamente la iglesia y su alma queda salvada. No sé si se quiere agregar algo más de esto. No, creo que es muy puntual. Sí. Bien, ahora falta el último, que es
el otro de las lagartijas, que es el rumor del incendio. Y pues creo que también aquí mencionaron un montón de elementos, mencionaron pues el uso de la cámara, de la proyección, los elementos los enumeraron tal cual, el tren, la colina, los soldaditos, el uso de las voces, que por ahí mencionaban que hubieran preferido que hubiera habido solo una voz en lugar de la intervención de las voces de los hombres. Pues sí, mencionaron como todos los elementos. Quizá lo único que me gustaría puntualizar pues es el uso como de ciertas técnicas cinematográficas. Como pueden ver, ahí sigue habiendo un pequeño paneo, ¿no? Que va de izquierda a derecha, que se ve la colina, y después vamos viendo los soldaditos, hasta que llegamos a los soldaditos que van a tener el diálogo central, ¿no? Y vemos cómo se va acercando, se aleja. También vemos estos como acercamientos, alejamientos que nos permiten, ahí está el acercamiento, donde está el diálogo. Y luego vemos que después del diálogo se colocan en sus lugares y empieza la acción, que es que estas personas van a hacer un sitio, ¿no? A este grupo de guerrilleros que están ocultos en la Sierra de Chihuahua. Y bueno, que más allá de eso, o sea, del uso de ciertas técnicas cinematográficas como el paneo, a lo mejor un traveling, que es cuando la cámara se mueve libremente o a veces por un riel, pero el asunto es que es una toma de movimiento. Más allá de eso, ustedes en sus comentarios mencionaron pues todo lo importante. También mencionaron que les parecía curioso, que les parecía bonito, y también mencionaron maneras en las que ustedes podían utilizar estos elementos. Esto es muy importante debido a que varios de los textos que nos han entregado hacen uso de una gran cantidad de personajes y en muchos casos no, no será posible, tal vez, no lo sé. Ustedes nos dirán sus comentarios, nos dirán sus opiniones, nos dirán lo que piensan o cómo pensarían resolverlo, pero no habrá actores en algunos casos. En estas circunstancias hay que echar mano de la creatividad, del ingenio, para ver cómo podemos recrear escenas, que es justamente lo que ellos están haciendo. Me parece que es una manera bastante ingeniosa de recrear una escena y ustedes podrían también decirnos de qué manera piensan aquellos textos que van a rescatar y que tienen un gran uso de personajes, por ejemplo, las leyendas, me parece, eh, que podemos hacer esto, como que podemos recrear. ¿Cuáles son los elementos que ustedes decidirían poner, filmar, fotografiar para recrear todo lo que se quiere decir? Entonces, creo que es muy rescatable este tipo de cosas porque nos muestra una forma alterna de hacer una toma, de llevar a cabo un video. Tiene las voces de los narradores, de los personajes, pero al mismo tiempo se está viendo la escena. En la escena nos están diciendo puntualmente qué pasa cuando los soldados se van a la zanja, cuando llegan los que los van a atacar, etcétera. Todo esto, cómo quedan en la fosa un gran número de personajes que ellos decían que son menores de 25 años, excepto uno que tenía 30 años. Entonces, este tipo de elementos nos va a ayudar después a ver cómo de alguna manera ustedes van a resolver, cómo van a llevar a cabo los textos ya en video. Pero bueno, vamos por paso, solamente es para que ustedes vayan pensando de qué elementos van a echar mano. Así es. Y bueno, una cosa nada más, que creo que en la solución que encuentran las lagartijas es también muy económica en el sentido de que todo está en una sola toma. Entonces tuvo que haber un proceso de planeación previo en el que ellos dijeron, pues vamos a empezar con la cámara aquí, se va a mover hasta acá y luego se va a alejar y luego se va a acercar. En fin, el asunto es que al momento de grabar, teniendo esa planeación previa, todo es muy sencillo y muy rápido. Entonces, ustedes se podrían beneficiar también de pensar de utilizar este tipo de técnicas de grabar todo en una sola toma, siempre y cuando tengan una buena planeación de cómo lo van a grabar. Y bueno, esto era acerca de las tareas. Solo queríamos
con estas tareas el objetivo era pues que ustedes empezaran a experimentar con, o más bien, a familiarizarse con maneras de utilizar las imágenes o el sonido o elementos que no son verbales para contar una historia o para dar una atmósfera, etcétera. De aquí, ¿alguno de ustedes, alguna de ustedes quiere decir algo? ¿No que no? Déjenme checo el chat. Sí, Jimena conectó su audio. Pero se acaba de conectar, Jime. Ah, ok, entonces por eso. Creo que... Gaby, ¿tienes algo que decir al respecto? Quería saber un poco más sobre si vamos a abundar más en la cuestión sobre los planos y las tomas. Ujú. Sí. No en este momento, pero ya cuando estemos desarrollando el guión, esto va a ser una de las partes importantes para que ustedes vayan viendo cómo va a ser la manufactura, dónde le quieren poner mayor hincapié de acuerdo con la toma, por ejemplo. Entonces, en este momento más bien estamos trabajando sobre el texto. Ya cuando estemos en el tema de guión, vamos a ver las tomas, porque claro, es importante. Las tomas muchas veces nos dicen cosas. Entonces, de acuerdo a cómo se ve a la cámara, como bien lo señalaba Otón, ¿no? De pronto hay acercamientos que pueden hacer que la toma sea mucho más íntima. O hay otro tipo de tomas. Entonces, hay tomas, por ejemplo, en picada, que nos hacen ver al personaje o muy grande o muy pequeño. Entonces, eso también nos dice algo. Es decir, de alguna manera todo lo que vemos no es gratuito, tiene una carga simbólica o semiótica, es decir, trae consigo un significado. Esto lo vamos a ver más adelante. Gracias. Sí. Bueno, nada más quería decir que esto en particular me parece que lo vamos a ver cuando empecemos a ver el storyboard, que es como una representación gráfica de cómo se va a ver el video. Ahí podemos incluir el asunto de las tomas. A lo mejor les podemos dar un poquito de vocabulario, ¿no? Qué tipos de tomas o qué expresan, Claro. para que ustedes puedan echar mano de ellas. Y también me gustaría agregar en esta parte de las lagartijas, en su maqueta y en sus soldaditos, por ejemplo, el escenario. No hablamos sobre el escenario, pero el escenario representa claramente una meseta, sus zanjas, ¿no? Sus fosas comunes, etcétera. También ustedes podrían de pronto recrear un espacio en las maquetas. Sé que costaría mucho más trabajo, pero bueno, vamos a echar mano de todos los elementos que estamos aprendiendo tanto en este taller como en el taller que está dando Christopher. Entonces, pues, queremos escuchar más adelante sus propuestas, justo cuando ya está el storyboard, de cómo ustedes se imaginan esto. El storyboard de alguna manera nos va a ayudar a que tengamos una representación gráfica de lo que en algún momento solamente dijimos con palabras. Así es. Bueno, pues entonces, si no hay más intervenciones, pasamos al tema de la clase de hoy. Bien, bueno, como les dijimos, vamos a empezar a ver conceptos de guionismo. En particular vamos a ver tema y, si nos da tiempo, porque ya es la media, tratamiento. Vale, voy a poner la presentación de PowerPoint. Bien, empezamos entonces con el tema. El tema es básicamente, cuando pensamos en una historia, ¿de qué trata la historia? Es decir, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿de qué trata esta película? Le estás preguntando el tema. Ahora, el tema tiene ciertas especificidades. La primera es, estamos hablando aquí de una película de ficción, pero no se preocupen. Esta fórmula también sirve para un documental, sobre todo los documentales actuales utilizan mucho esta fórmula narrativa para contar sus historias. Entonces, el tema es un personaje que desarrolla una determinada línea de acción y se tiene que expresar en unas cuantas frases, no más de 3 o 4, en donde se delinee esa acción que se va a desarrollar. ¿Vale? Por ejemplo, lo que ustedes leen en los cines, muchas veces las pequeñas sinopsis, es eso.
Es el tema, ¿no? De qué va a tratar la historia, qué es lo que ustedes van a ver. Y dependiendo de eso, ustedes decidirán si quieren ver la película o si no la quieren ver. Pero básicamente es eso. Mucho más trabajado, porque hay unas sinopsis malas. Pero ustedes tienen que delimitar muy bien cuál es el tema de, sin perderlo de vista. Este es muy importante porque siempre tienen que tener en mente cuál es el tema sobre el que cuál quieren trabajar, sin más. No hay más. De pronto ustedes necesitan trabajar lo que vayan a hacer, en la creación de su escaleta o la creación de su storyboard, lo tienen que siempre tener presente. Este es el tema que voy a trabajar y sobre esto me tengo que enfocar y tengo que darle desarrollo. Todo lo demás tiene que ser la finalidad para cumplir este tema, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver las partes, que esto nos va a ayudar con mayor precisión a delimitar todo esto. Así es, en realidad el tema y el tratamiento son guías que a los que ustedes siempre tienen que recurrir para no perderse. Es como recorrer un camino. Lo vamos a ver más claro con el tratamiento. Bien, les pusimos algunos ejemplos, pero nos gustaría que nos ayudaran ustedes también a pensar, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo que se nos ocurrió fue Toy Story. ¿Cuál piensan que es el tema de Toy Story? Si la han visto, no es una película bastante vieja. ¿Alguien? ¿Lourdes? Ay, ¿cómo le bajo a esto? Ah, Rosa. Adelante, Rosa. Ay, perdón, no, lo que pasa es que no, estoy arreglando aquí mi audio porque soy fuertísimo ahorita, Ah, ok. Uh-huh. Ok. Bueno, El ¿alguien tema es la más? amistad, según yo. ¿Cómo? El tema sería la amistad. Ok, ahora pensémoslo en términos de un personaje que desarrolla una determinada línea de acción. ¿Quién sería ese personaje? El protagonista de Toy Story. Woody. Exactamente. Ajá, Woody. Uh-huh. ¿Y Woody qué acción realiza? Bueno, según yo, la historia de Toy Story es Uh-huh. una historia de juguetes, que durante el día, pues, hacen feliz a un niño, pero durante la noche, o sea, ellos también toman vida, para tener como una historia propia, ¿no? Y ahí, Uh-huh. según yo, la historia de Toy Story es un grupo de amigos, juguetes que están esperando la llegada de un nuevo juguete, ¿no? Y pues obviamente tienen temor porque no saben si le va a gustar tanto al niño que va a dejar de jugar con ellos, ¿no? Ajá, ajá. Según yo, esa es como la historia. Sí. ¿Es? Así es, Exactamente. exactamente. Quizá lo podríamos especificar un poquito más, pero sí, estás completamente acertada. Vamos a ponerles nuestra definición del tema de Toy Story, ¿vale? Y nos dirán si están de acuerdo o no. El tema. En un En mundo, un mundo donde los juguetes cobran vida cuando nadie los ve, el juguete preferido de un niño, Woody, lucha contra la posibilidad de que un nuevo juguete ocupe su lugar. Al final, descubre que ambos pueden convivir en igualdad. ¿Están de acuerdo? Uy. ¿Nadie? Sí, seguimos. Ajá. Justo, Woody es quien tiene el temor de que Buzz Lightyear lo reemplace y sea el juguete favorito de Andy, pero finalmente pasa una serie de circunstancias por las que se vuelven amigos y puede notar que ambos en su propia personalidad, con sus propias características, pueden ser juguetes favoritos los dos de Andy. Así es. Y sí, efectivamente, lo que mencionaban, la amistad es un elemento importante del desarrollo de la trama, porque finalmente Woody aprende a ser amigo de Buzz, pero como la línea de acción está siempre basada en este miedo, temor que tiene Woody de que Buzz lo suplante. Al menos una parte, ¿no? La primer gran parte de la historia. Sí. Ajá, es esa. Ajá. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Igual les pedimos que nos ayuden a definir el tema, ¿vale? Es Titanic, que también es una película bastante vieja. ¿Cuál creen que es el tema de Titanic? ¿No que no la vieron? Dino, ¿o alguien?
Pues el Es tema súper famoso. principal sería el amor, ¿no? El amor ¿Y es entre una dos historia romántica? jóvenes. Ajá. Ujú. Ajá. El amor entre dos Ok. jóvenes que pues tienen clases sociales desiguales y se tienen que enfrentar a una serie de obstáculos y al final pues el amor creo que no triunfa porque él se muere. No Carlos sé. en el chat pone el amor en tiempos de frío. Bien, sí, es un tema amoroso y sí hay dos personajes y hay una diferencia de clases. Ahora, no, los dos personajes no son protagonistas. Hay un personaje que es el protagónico. ¿Cuál de estos dos personajes es el protagónico? Y entonces, ¿a quién seguimos durante la historia? Es Rose. Ujú. Así es. Bien. Ok, ¿algo más que quieran decir acerca del tema de Titanic? Hay un elemento muy importante. ¿Cómo se conocen ellos? ¿En qué contexto? En un contexto Una lucha por donde la vida, ¿no? ¿En cómo, perdón? Sí, yo tampoco entendí. Es que se corta. Rachel, ¿nos puedes repetir, por favor? Uy, en el no que no. Bueno, en la diferencia de clases, ¿no? Y en un encuentro en el que se juntan estas dos clases, de cómo se dividían, ¿no? Y en un momento de auxilio, ¿no? Creo que en un momento de auxilio Ajá. ¿Y qué tipo de auxilio? así es. ella va a caer del barco, ¿Ella qué, perdón? va a Va a caer caer de un del barco. barco. Mm, sí, sí va a caer, pero no va a caer por accidente. Ella está Se va a contemplando el suicidar. suicidio. Ujú. Exacto, de alguna manera el personaje de Leonardo DiCaprio llega en el momento para persuadirla de que no se suicide, ¿no? Y esto justo le da como una vuelta porque la vida desdichada de Rose, que es una mujer adinerada, pero que está obligada a casarse con un hombre que no la quiere, se siente comprometida, se siente estancada y no se siente libre. Leonardo DiCaprio, al menos su personaje, llega, la persuade y comienza en ese momento Rose a vivir una vida en la que ella se siente en libertad, donde se siente plena, donde sí disfruta, a diferencia de la vida que tenía previamente. Así es. Les vamos a poner nuestro tema y a ver, nos dirán si están de acuerdo o no. Tema de Titanic. Una joven forzada a casarse con un hombre que no ama para mejorar la situación financiera de su familia es disuadida de suicidarse por un joven apuesto pero pobre. Ella se enamora de él y decide seguir sus deseos por encima de los de su familia. ¿Están de acuerdo? Sí. Y Sí. ven, como pueden ver, está la diferencia de clases, está el asunto del amor, pero es como súper importante el asunto de que ella siente que no tiene ninguna otra opción y por lo tanto está contemplando terminar su vida. Porque es en ese momento donde entra en juego Jack. Uh-huh. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Uh-huh. El siguiente ejemplo es El viaje de Chihiro. ¿Esta película la han visto? Sí, Bien, Muy ¿cuál bien. sería el tema? una niña que va a cambiar de casa, Uh-huh. que van en el trayecto, digamos que a su nueva casa, la niña va un poco molesta. A mitad del camino, bueno, ya a punto de llegar, ellos encuentran como unas vías y se les ocurre entrar, ahí encuentran un lugar donde hay mucha comida, pero no entienden por qué, se ponen a comer. En esta historia la niña encuentra un niño que se llama Haku, que es el que le ayuda a que liberen a sus padres después de que los convierten en cerdos. Entonces ya viene toda una serie como de vicisitudes donde la niña tiene que enfrentarse sola como al mundo de los espíritus y pues Exactamente. sacar a sus papás de ahí, ¿no? Así es, está casi perfecto. Nomás falta un elemento muy importante. Los padres se convierten en cerdos, vale. Pero ¿qué le pasa a ella? Porque ella también está en peligro. Ella se convierte en esclava de una bruja
y cambia de nombre, me parece que le ponen Zen. Así es. Exacto. Ese es el único elemento que faltaba. Les voy a poner a todos y a todas el tema y a ver, nos dirán si están de acuerdo. Tema. Camino a su nueva casa, una niña y sus padres terminan en el mundo de los espíritus. Todos pierden su identidad, pero ella es guiada por un espíritu guardián para rescatarse a ella misma y a sus padres. Al final, la niña no solo rescata a su familia, sino también a su espíritu guardián. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, ya le estamos agarrando un poco la onda al asunto, ¿no? Nos falta un último ejemplo y pasaríamos al tratamiento. El siguiente es el laberinto del fauno. ¿Vieron el laberinto del fauno? Sí. ¿Cuál sería el tema del laberinto del fauno? Pues yo creo que el tema es que la familia de la niña se mudan porque justo el padre, el nuevo esposo de su mamá, pues es militar, ¿no? Bueno, es un soldado o algo así. Y pues obviamente van a cambiar como su residencia y se tienen que ir a fuerza porque aparte la mamá está en periodo de gestación y pues ella siente como todos estos cambios, ¿no? De que rechaza a su padre y después que prácticamente pues ella siempre ha sido como muy soñadora, entonces siento que el tema va cuando pues justo empieza a tener complicaciones su mamá y pues su mamá, ella trata la visita al fauno, entonces siento que ahí ya es cuando empieza como la historia. ¿Qué tipo de entorno es el que rodea a esta niña y a su familia? ¿En qué época estamos también? ¿No? ¿Alguien? Pues se desarrolla en la Guerra Civil Sí, Española. tienes toda la razón. Ella está sufriendo, está viviendo un cambio de residencia, también de un nuevo padre, pero estos cambios, además de que son cambios para ella pues difíciles de procesar, está viviendo en un entorno muy violento, que es el entorno de después de la Guerra Civil Española. Este padrastro Vidal es un capitán que está encargado de aniquilar a los diversos grupos insurgentes que están ocultos en el bosque. Entonces, esta situación violenta y de cambios, más bien, el asunto fantástico se presenta como una posibilidad de escapar. Una alternativa, exactamente. Entonces, vemos a ver una dualidad a lo largo del desarrollo de la historia, entre la realidad, digamos, de los adultos, la histórica, la de después de la Guerra Civil Española, y la fantasía que Ofelia encuentra para salir de esa situación. Pero bueno, vamos a ver el tema que les proponemos y ustedes nos dirán si están de acuerdo o no, ¿vale? Bien, el tema. En la España franquista, una niña encuentra la oportunidad de escapar de su entorno violento hacia un mundo fantástico. En su recorrido, descubre que la fantasía es igual de horrorosa que la realidad. Ella se rehúsa a ser cómplice de la violencia en cualquiera de los dos mundos, lo cual le trae consecuencias definitivas. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Nada? Y yo creo que sí, ¿no? Porque al final, pues, prácticamente ella también muere. Bueno, no muere, pero, bueno, sí, pero justo... ¿Sí o no? ¿Quién sabe? ¿En el ambiguo? Queda como así, ¿no? O sea, vive en el otro mundo o muere en este. Sí. Okay. En realidad, lo que vamos a ver es un final que se puede interpretar de dos maneras distintas. Podemos interpretarlo desde la realidad del entorno violento en el que vive Ofelia o desde la fantasía a la que ella se ve inmersa a lo largo de la historia. Bien, ¿hasta aquí tienen dudas al respecto del tema? No, me parece que no. No. A ver, déjenme checo el chat. ¿Alguien dijo algo? No dice Dino de acuerdo. Yo. Ajá. Yo no sé si es lo mismo que el plotline. ¿Que el plotline? Sí,
Sí, el plotline es lo mismo que el tema. Así es. Ok, gracias. Bien. Ok. Ahora pasaremos al tratamiento y a lo mejor solamente vemos un ejemplo porque tenemos un poquito ya el tiempo encima. Bien. Ay, perdónenme. Tratamiento. Es la estructuración del tema en 4 elementos. El final, el principio, el primer giro argumental y el segundo giro argumental. ¿Por qué está en este orden? Porque es súper importante, digamos que pensemos esto en términos espaciales, como si quisiéramos llegar a algún lado. Pues si queremos llegar a algún lado, tenemos que saber primero a dónde queremos llegar. Una vez que sabemos a dónde queremos llegar, nos va a ser más fácil plantear el lugar desde donde iniciamos ese viaje. Después sería el primer elemento en el que se complican las cosas y finalmente el segundo que nos va a llevar hacia el final. Es como direcciones, ¿no? Si quieres llegar a tal lado, tienes que seguirte derecho 2 cuadras y luego das vuelta a la derecha y luego caminas otras 3 cuadras y luego das vuelta a la izquierda y ya llegaste. ¿Sí? Bien. Bueno, el tratamiento otorga a la historia, como les digo, un sentido de dirección y de desplazamiento. En este curso vamos a desarrollar el tratamiento bajo la forma de una escaleta, que no es otra cosa más que una tablita muy esquemática que nos va a permitir identificar cada uno de los elementos. Vale, vamos con nuestro primer ejemplo. O más bien, ¿ustedes cuál les gustaría que viéramos? Ya que tenemos poco tiempo. Toy Story, Titanic, El laberinto del fauno o El viaje de Chihiro. ¿Alguien? El laberinto del fauno, dice Dino. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, el laberinto del fauno. Vale. Entonces, déjenme avanzo rápidamente por esta presentación. Toy Story, Titanic, El viaje de Chihiro y El laberinto del fauno. Ahí está. Bien. A ver, déjenme, me muevo para acá para poder ver. Bien, entonces, tenemos el inicio, ¿cierto? Dice, en el norte de España, durante 1944, Ofelia viaja con su madre hacia un pueblo pequeño en donde se encontrarán con su nuevo padrastro, el capitán Vidal. Este tiene por encargo eliminar a los grupos de la guerrilla republicana ocultos en los montes después de la Guerra Civil. En una parada durante el recorrido, Ofelia arregla una estatua rota, de cuya boca sale un insecto grande. Aquí podemos ver los personajes principales que van a tener una injerencia en el resto del desarrollo de la historia. Tenemos a nuestra protagonista, que es Ofelia, ¿cierto? Y tenemos a nuestro antagonista. ¿Quién es nuestro antagonista? El capitán Vidal. Sí es. Y también tenemos a otros personajes secundarios, pero que también tienen injerencia en la historia, como la madre de Ofelia. Y en este caso, aún no aparece el fauno, porque el fauno aparecerá después, pero aparece el primer elemento fantástico, que también aparece a lo largo de toda la historia, que es este insecto que después descubriremos, o se convertirá en un hada. Ajá, y aquí quiero que observen, por ejemplo, cómo empieza en el norte de España, bla, 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 una cosa muy situada, objetiva, y después cómo hay un desplazamiento hacia la fantasía cuando ve al insecto salir de la boca de la estatua, ¿no? Ya ahí, desde el principio, marca un juego entre la realidad y la fantasía, entre estos dos mundos que están presentes a lo largo de todo el laberinto del fauno. Pasamos, a ver, déjenme checo el chat, a ver si hay alguna intervención por el chat. Ahí no veo. Rosa dice, ese está bien. Es decir, el laberinto del fauno. Exactamente. Bien, vamos al primer giro argumental. Si quieres, yo lo leo. Ah, bueno. Sí, adelante. El insecto visita a Ofelia por la noche, adquiere la forma de un hada y la conduce hasta el centro de un laberinto ubicado a las afueras del pueblo. Allí, la niña conoce a un fauno, quien le asegura que ella es la princesa extraviada de un mundo subterráneo y que su padre, el rey, la busca desesperadamente.
El fauno puede llevarla de regreso a su hogar siempre y cuando cumpla satisfactoriamente 3 pruebas para asegurar que su esencia no se ha perdido. Ujú. Bien. Adelante. Sí, sí. Este es el primer gran acontecimiento, lo que marca la primera parte del desarrollo, ¿no? Cómo Ofelia tiene este encuentro con el fauno y de alguna manera cómo ella llega a estar inmersa en este mundo de fantasía. Ya no lo ve como una alternativa, el mundo existe y ella tiene que cumplir 3 pruebas. Es decir, en esto se va marcando el desarrollo de la historia, pero ya ella muy en el conocimiento de que existe este mundo y que ella efectivamente es la princesa. Ah, sí, justamente lo que tú mencionabas. Aquí es muy ingenioso porque ya tenemos delineado el desarrollo. Sabemos que van a haber 3 pruebas y ese va a ser el desarrollo de nuestra historia. Que eso es una característica que, por ejemplo, otras de las historias que utilizamos de ejemplo, a lo mejor no lo tienen tan claro. Y bueno, es importante que digamos que en este punto no es necesario que ustedes sepan cómo se va a desarrollar la historia. En este punto, lo importante es marcar como esos lugares o esos puntos por donde tiene que pasar sí o sí la historia. Si no, no se va a cumplir. ¿Vale? Bien. Pasamos al segundo giro argumental. Ya pasó todo este desarrollo, ya pasó la primera prueba, ya pasó la segunda prueba, satisfactoria o no satisfactoriamente, eso en este momento no nos importa. Estamos en la parte en donde la historia va a girar hacia su final, que es el segundo giro argumental. Vale, lo leo. Déjenme le cambio para que esté en amarillito. Dice, el fauno visita a Ofelia en su cuarto y le ofrece una última oportunidad para volver a su reino, con la condición de que ella le obedezca en todo. Le pide a la niña que tome a su hermano recién nacido y lo lleve al centro del laberinto. Una vez allí, le dice que para abrir el portal a su mundo es necesario derramar sangre inocente y le pide que le entregue el bebé para sacrificarlo. Aquí es pues muy claro, ¿no? Es la tercera prueba y esta tercera prueba le pide a Ofelia que realice un acto violento. Ella está expuesta a una serie de violencias ambientales por todo lo que está a su alrededor. Y por otro lado, ha estado realizando pruebas en la que, por ejemplo, la primera prueba tuvo que matar a un sapo. Bueno, tenía que extraer una llave de un sapo, pero ese sapo termina muerto. Y la segunda prueba, que es con el hombre este que tiene los ojos en las palmas, pues también es una prueba que pone en peligro su vida, pero hasta ahora la que ha estado peligrando su vida es ella. Ahora el fauno le pide que pone en riesgo la vida de su hermano y ella se rehúsa por completo. Y ese es el gran final. Ahí empieza. Ese es el elemento que va a condenar a Ofelia a su destino final. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Ok. ¿Quién dijo sí? Me parece escuchar un sí, pero bueno. Mercedes. Yo también escuché algo, pero no estoy seguro que escuché. No, que no hay dudas, va muy bien. Ah, ok, muy bien. Y bueno. A ver, hay una intervención en el chat. Todo bien, dice Rosa. Bien, pasemos entonces al final. En el final, Ofelia se rehúsa a entregar a su hermano, al fauno, quien se retira del lugar. En ese momento, Vidal llega al centro del laberinto, le quita al bebé y se marcha, no sin antes disparar a la niña en el torso y dejarla muerta. La sangre de Ofelia se escurre entre sus dedos y cae sobre la estatua de piedra en el centro del laberinto. Efectivamente, este final lo que nos enseña es que sí se derrama sangre inocente, ¿no? Que además es una manera muy... ¿cómo decirlo? Muy puntual que utilizó Guillermo del Toro para decir que también hubo sangre de niños durante la guerra civil española, ¿no? Se derramó sangre de niños. A final de cuentas, Ofelia fue una víctima de las circunstancias y aunque el final es ambiguo, ¿no? Se muere en el mundo real, pero termina siendo la princesa del reino, ¿no?
Entonces, el final me parece que es, vaya, todos lo vivimos y todos lo sufrimos, pero justo empieza cuando ella dice, no voy a lastimar a un inocente, pero ella también forma parte de este grupo de seres inocentes. Entonces, de alguna manera, el final, creo que se puede ver el corte, ¿no? Pasa todo el desarrollo, en el momento en el que ella dice no, el final se desencadena muy rápido. Ustedes pueden ver ahí justo cómo se hace un corte y ya después eso, no pasa nada. Ella dice, no voy a hacer esto, llega Vidal, le dispara, se acaba la historia. Sí, así es. En este sentido, a diferencia de quizá algunos de los otros ejemplos, el segundo giro argumental lleva inmediatamente al final. Están aquí junto con pegado. Y bueno, a mencionar que, por ejemplo, creo que fue Oscar o no recuerdo quién, cuando nos mencionaban, les preguntábamos el tema y nos dijeron la amistad. Aquí también podemos ver, esa es una forma de entender el tema, pero no desde el guionismo. Aquí podemos ver justamente que se desarrollan estos elementos que menciona Diana, ¿no? Acerca de la guerra y de los horrores de la guerra. Por ejemplo, todo este asunto de la fantasía de Ofelia es una forma de escapar, pero en realidad no, porque la fantasía de Ofelia es horrible, es horripilante. Está llena de violencia y está llena de cosas que ella tiene que hacer, de monstruos. Así es. El propio fauno, ¿no? El fauno te impone, te da miedo. O sea, no confiaría yo en ese fauno jamás en la vida. Pero de alguna manera esto es como lo que jala de la realidad a su propio mundo de fantasía. Así es, como ella no puede escapar realmente de este entorno, a pesar de tratar de recurrir a la fantasía. Y por otro lado, el otro elemento que se desarrolla es el de la obediencia. El fauno le pide que cumpla estas tres retos, estas tres pruebas al pie de la letra, que no lo cuestione. Y Ofelia constantemente en su mundo de fantasía y en el mundo de los adultos con su mamá está desobedeciendo. Ajá, pero esto se debe a una visión, ¿no? O sea, tal parece que Ofelia tiene una visión mucho más clara que la que lo tienen los adultos o que puede desarrollar. Ofelia tiene una apertura de mente y una apertura de bondad que nadie más tiene, excepto ella. No en vano es la princesa de ese reino. Sí, claro. Sí, bueno, y que podríamos, si queremos hacer una comparación, podría ser la nana, la ama de llaves, que está ayudando al grupo de rebeldes, o el doctor. Pero finalmente, bueno, el doctor sabemos que encuentra un final muy terrible, que es que se da cuenta Vidal que el doctor está ayudando a los rebeldes y termina matándolo. Y en el caso de la ama de llaves, quien cuida también a Ofelia, pues ella logra tener se logra reivindicar al final, ¿no? Que los rebeldes terminan ocupando el lugar donde está Vidal y terminan matándolo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué te parece si les dejamos de tarea el cuestionario? Me parece perfecto. Les vamos a dejar un cuestionario, yo creo que en el chat, porque ahorita ya no tenemos tiempo. Que diga en el grupo les vamos a dejar un cuestionario y aquí justo tienen que plantear ustedes cuál es el texto que van a trabajar, si van a trabajar la leyenda o si van a trabajar la crónica, cuál es el tema, cuáles son los giros argumentales y finalmente cuál es el final. Si quieren, incluso pueden empezar por el final para que tengan esta claridad hacia dónde se dirigen, que era un poco lo que decía Otón, ¿no? O sea, tenemos que ver hacia dónde vamos para dar vuelta a la derecha o dar vuelta a la izquierda. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer y en la siguiente clase desenvolvemos ya la escaleta como tal. Así es. Y bueno, nada más decirles a las personas que apenas se están incorporando en esta clase, estamos trabajando con el género de la leyenda y con el género de la crónica. Vamos a hacer adaptaciones a videos. Entonces les pediríamos que si ustedes tienen ya alguna idea de qué quieren desarrollar, qué lugar quieren trabajar o de qué manera quieren trabajarlo o con quiénes, etcétera, pues también hagan la tarea. Nada más a nosotros les pediríamos pues eso, que empezaran también a pensar qué van a trabajar.
Ok, gracias. De acuerdo, gracias. ¿Quiénes son nuevos, perdón? Yo soy nueva. Yo también. Mercedes, Dani, ok. Bueno, Hola. hola, ¿cómo Hola, están? Dani. Miren, podemos hacer algo en el grupo, porque ahorita ya es tiempo de Cris. Entonces, en el grupo nos pueden comentar cuál es el tema. Yo platico a ustedes con ustedes por ahí, si gustan. Nos pueden indicar cuál es el tema, qué género les gustaría desarrollar y si pueden desarrollarlo de una vez, estaría perfecto. Y ya, después continuar con esta tarea, por favor, que es la del cuestionario. Se los haremos llegar por el grupo. Perfecto. Ok, muy bien. Bien, bueno, pues damos por finalizado entonces esta sesión del taller de guionismo y memoria comunitaria y vamos a pasar al siguiente,